Cordial saludo. El día de hoy vamos a presentar nuestra actividad 4, evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Nuestro grupo está conformado por el compañero Elisaúl Polo Flores, la compañera Alejandra Zapata Gil, María Vanessa Aguirre y quien les habla, Lina Milena Sánchez Valencia. Sí, gracias, Lina. Damos inicio entonces hablando sobre cómo ha evolucionado el término de inclusión en la educación. Para esto, entonces, nos trasladamos al 1978 con el informe de Warnock, donde fue la primera vez que se dio a conocer el término de necesidades educativas especiales. Aunque fue un documento británico, marcó el inicio, pues, de una etapa en todo este tema de la educación especial. Como antecedente también seguimos más adelante en el año 1990 con la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el marco de acción de esa misma declaración. El marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. En esta Declaración Mundial sobre educación para todos, se marcó el hito importante del compromiso global para garantizar el acceso universal a la educación básica. En este punto todavía no se hablaba de educación inclusiva como tal, pero entonces fueron los primeros esbozos que se dieron en cuanto a que toda la población tuviese acceso a la educación. En el marco local o nacional, tenemos entonces en el año también 1991 la Constitución Política de Colombia, pues que es nuestra Carta Magna y donde se enmarcan todas las leyes, incluyendo a todas las que tienen que ver con educación y a la parte de inclusión en el campo educativo, que están enmarcadas todas en nuestra Constitución Política de 1991. Seguimos con el primer decenio. Para entrar a trabajar el primer decenio, encontramos entonces a nivel internacional la Declaración de Salamanca. La Declaración de Salamanca fue, digamos que, el congreso más importante que se dio y de ahí partió entonces este importante documento, porque aquí se habló de las necesidades educativas especiales en cuanto a acceso y calidad a la educación. Tuvo lugar en Salamanca, España, del 7 al 10 de julio de 1994. En este punto, el término de necesidades educativas especiales toma demasiada fuerza, partiendo de muchos años antes. Ya toma fuerza, y el enfoque inclusivo que se da en este punto se piensa como integración de los estudiantes con esas necesidades ambientes escolares que son regulares, pues en ese momento era la terminología que se usaba. Tenemos entonces también a nivel nacional la Ley General de Educación, recordemos que es la Ley 115. En esta ley, aunque en el momento de su expedición quizá no estaban contemplados temas de inclusión como lo vivimos hoy en día, sí refleja todo ese marco normativo para acceso a la educación por parte de todos los niños y niñas colombianos y también a los jóvenes que acceden a la educación superior en Colombia. Como ancla histórica que tenemos en este primer decenio, presentamos el genocidio de Ruanda. Este genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de toda la población tutsi en África por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda. Esto representa una segregación social, ya que se muestra cómo se quiere imponer o cómo quiere dominar una clase social o digamos que un tipo de persona sobre otro. Entonces, en ese genocidio de Ruanda que ocurrió en 1994, se asesinaron aproximadamente al 70% de la población tutsi en África.
Siguiendo con nuestra línea de tiempo en este primer decenio, tenemos entonces, encontramos a nivel nacional el decreto 2082 de 1996, donde entonces aquí en Colombia es donde se adopta el término necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta aquellas personas que presentan limitaciones o capacidades excepcionales. Sabemos que hoy en día ya esa terminología no se utiliza, pero entonces en ese momento se hablaba de todos los niños con situación de discapacidad, se hablaba de que eran niños que presentaban limitaciones o aquellos que presentaban de pronto capacidades excepcionales. Esa era la terminología que se manejaba. Y en cuanto al término general de inclusión, digamos que todavía en esta época hablábamos de integración, no había modelos como tal de educación inclusiva como se ven hoy en día. Con este decreto 2082 de 1996 le doy paso entonces a mi compañera María, que va a seguir con la explicación de este decenio número 1. Alejandra, María sí. Le toca la tercera parte. Entonces, bueno, editar. Continuamos entonces con la ley 361 de 1997. En esta ley se sigue utilizando el término de limitaciones, pero busca que se integren a la sociedad las personas que presentan limitaciones, especialmente limitaciones físicas o movilidad reducida. Seguimos entonces, a nivel internacional se dio el foro sobre educación en Dakar, Senegal. En este foro fue el evento con el que se culminó el decenio dedicado a la educación para todos, iniciado en 1990 con la conferencia de Yomtien, que ya lo mencionó el compañero Elisaúl, y como la evaluación de la educación para todos en el año 2000. Bueno, como ancla histórica nosotros tenemos los atentados del 11 de septiembre del 2001, que cambiaron radicalmente las políticas de seguridad internacional y se dieron paso a las campañas militares de Afganistán e Irak. Hay una redefinición de toda esta seguridad global. Bueno, a nivel nacional se dio la resolución 2565 en el 2003, por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo. Aquí se empieza a adoptar un nuevo concepto con respecto a las poblaciones con necesidades educativas especiales, que es un gran cambio, pues ya no son personas con limitaciones, sino con necesidades en su educación. Para dar paso al decenio número 2, que sería entonces del 2004 al 2013, a nivel internacional se dieron las Guidelines for Inclusion, Ensuring Access to Education for All, UNESCO 2005. Estos son pautas para la inclusión. Busca inspirar y capacitar tanto a responsables políticos como actores educativos en la adopción de estrategias efectivas para asegurar una educación con calidad para todos los estudiantes que lleguen a nuestras instituciones, pues, o mejor dicho, que vivan en los diferentes países. Listo. Se da entonces en 2006 el índice para la inclusión. Aquí se adopta el término de barreras para el aprendizaje, sustituyendo el de necesidades educativas especiales. La propuesta, aunque se hizo desde el año 2002, apenas se adopta en el año 2006. Vamos entonces a escuchar la siguiente ancla histórica de voz de nuestra compañera María Vanessa Aguirre. Bueno, viene la elección del presidente Barack Obama. El presidente fue el primer afrodescendiente que toma este mandato. Esto da pie para que políticamente se cambien algunos derechos y se dé
el pie para dar derechos a la minoría, en este caso a las personas con discapacidad. A nivel nacional tenemos el decreto 366 del 2009. Este decreto adopta el término todavía de personas con discapacidad. Este decreto define los parámetros para elegir a esas personas que van a apoyar a los estudiantes con discapacidad en las escuelas. También tenemos la Ley 1346 del 2009. Esta ley se basa en lo establecido por las Naciones Unidas en el 2006. Consiste en garantizar la protección y los derechos con personas con discapacidad a nivel social y a nivel educativo. Tenemos la línea política de educación superior inclusiva. Esta se basa principalmente en lo constituido por la Constitución Política de 1991, en donde se debe reconocer los derechos y garantizar la protección especial a esos grupos poblacionales. Y cuando hablamos de grupos poblacionales, incluimos allí a la población con discapacidad. A nivel de Colombia, tenemos también la Ley Estatutaria 1618 del 2013. Esta ley también es conocida como la Ley de Inclusión. Se basa principalmente en los derechos establecidos por la ONU en el 2011, en donde el gobierno debe garantizar, tanto a nivel social como a nivel educativo, los derechos a esas personas con discapacidad. A nivel nacional se presentan los objetivos de desarrollo sostenible. A partir de aquí empezamos también el tercer decenio, en donde se establecen aquí 17 metas directamente relacionadas con la igualdad y el respeto por la diversidad de todas sus formas, incluyendo aquí a las personas con discapacidad. Y por último, tenemos la guía para asegurar la inclusión y la equidad de la educación. En esta guía se habla de la accesibilidad para todos, habla de la equidad educativa, buscando eliminar las barreras y las desigualdades en el acceso y la calidad de la enseñanza. Vamos ahora a dar paso a nuestra compañera Lina. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y dentro de este contexto continuamos con un hito clave, el Decreto 1421 del 2017, un documento que marca un antes y un después en la educación inclusiva para personas con discapacidad. Este decreto no solo reconoce las barreras que históricamente han excluido, sino que propone herramientas pedagógicas poderosas como el diseño universal para el aprendizaje DUA y el PIAR, conocido también como Programa Individual de Ajustes Razonables. Luego, en el 2018, surge el Índice de Inclusión para la Educación Superior, una estrategia nacional para derribar barreras y garantizar el acceso equitativo a la educación superior sin limitaciones por razones económicas, sociales o físicas. Este mismo año, en agosto del 2018, se publicaron los lineamientos sobre el enfoque e identidades de género para una política de educación superior inclusiva. Aquí se propone una base conceptual robusta. La educación inclusiva es vista como un proceso, como un reto y como un compromiso ético del Estado frente a la diversidad. Continuamos en febrero del 2020, donde el mundo se detiene. Llega la pandemia COVID-19. Esto nos obliga a repensar en los sistemas educativos. Se evidenció una brecha llamada brecha digital, la desigualdad en el acceso y la necesidad urgente de repensar la inclusión desde lo virtual, desde lo comunitario y desde lo humano.
Ese mismo año, en mayo, se dan movimientos sociales y revelaciones sobre la justicia racial. George Floyd y el fortalecimiento del movimiento Black Lives Matter, aunque estos hechos ocurrieron fuera de nuestras fronteras, encendieron una discusión global sobre el racismo estructural y la urgencia de una educación transformadora, crítica y diversa. Bueno, continuamos en Colombia en noviembre del 2021, donde se promulgan los lineamientos para la inclusión y la equidad en la educación. Aquí se planteó que la inclusión debe ser entendida desde un enfoque amplio, sin discriminación, con igualdad ante la ley y sobre todo con un reconocimiento explícito de la diversidad étnica y cultural. Finalmente, en junio del 2022 se aprobó la Ley 2216. Esto fue una norma que reconoció la diversidad como una riqueza, no como un obstáculo. Una ley que exigió que el sistema educativo se pudiera adaptar a los estudiantes y no al contrario. Bueno, a lo largo de todo este recorrido nos queda claro que la educación inclusiva en Colombia y en el mundo no es solo una meta educativa, sino una apuesta ética, política y cultural. Las leyes están ahí, los lineamientos también, pero aún nos queda camino por recorrer en la formación docente, en la transformación de las prácticas y sobre todo en el respeto por las diferencias.